Hola mis hermanos, mis amigos de Lakeview Community Church. Les saludo en el nombre de Jesús, nuestro gran Señor y Salvador. Muchas cosas están ocurriendo y es mi oración que cada uno estemos sintonizados con Dios. Mientras más sintonizado usted esté con la política, más triste, enojado va a estar, dependiendo, ¿verdad?, sus creencias. Pero oiga, le animo, le exhorto a que tenemos que estar en oración, que tenemos que estar en la palabra y acercarnos más a Dios. Alejarnos de la política para acercarnos más a Dios, porque debemos estarlo haciendo, hermanos. Somos la luz del mundo y sin nosotros el mundo estaría en total oscuridad. El Espíritu Santo usa a los cristianos en este mundo para traer luz. Si estamos agarrados y aferrados a Cristo Jesús. Sin Cristo no podemos. Estaríamos nosotros también en la oscuridad. Hoy vamos a estudiar una bella historia bíblica. Es la historia del endemoniado gadareno. Se encuentra en Marcos capítulo 5, si lo puede ir buscando. Es mi oración al Señor que el Espíritu Santo nos hable en esta hora a través de esta historia y renueve nuestro espíritu, A través de este estudio de los milagros de Jesús, hemos visto su poder sobre las enfermedades, su poder sobre la naturaleza, sobre la muerte y aún inclusive sobre los demonios. En todos los casos hemos visto no solo el poder de Dios, sino también su amor y su misericordia para con el necesitado, ya sea cual sea la necesidad de la persona o las personas. Hemos visto también cuánto la gente sufre por las diversas enfermedades y las posesiones de demonios, etcétera, y también cómo sus familiares sufren. Usted debe conocer eso, que cuando alguien en la familia sufre de alguna enfermedad o lo que sea, ¿no? Todos en la familia sufren. Pero también hemos visto cómo esas vidas son cambiadas, transformadas, restauradas por medio de los milagros de Jesús. Lo hemos estado viendo. Hoy vamos a ver un caso así, de un cambio maravilloso en la vida de un hombre que lo conocemos como, no sabemos su nombre, lo conocemos como el endemoniado gadareno. Vamos a Marcos capítulo 5 y vamos a leer de la palabra de los versículos 1 al 20. Marcos 5 del 1 al 20 dice así la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús a los espíritus: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un hato de cerdos paciendo, y les rogaron todos los demonios diciendo:
envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Hasta aquí la lectura de la palabra. Tan bella, bella, bella historia. Jesús y sus discípulos, tenemos que saber esto, llegan a la región de Gadara. Por eso se le llama gadarenos, ¿verdad? A los que viven allí se les llama gadarenos, en la región de Gadara. Gadara está en la provincia de Decápolis. Que queda al sureste del mar de Galilea. Es una provincia habitada no por judíos, no es parte de Israel, sino que es habitada por gentiles, o sea, gente de otra raza y religión que no son judíos. Jesucristo y sus discípulos venían de cruzar el mar de Galilea desde el oeste en unas embarcaciones. Si se recuerda, en octubre estudiamos estando ellos en el medio del mar, se desató una gran tormenta y los discípulos pensaban que iban a morir, pero Jesucristo calmó la tormenta. Eso está en Marcos 4, lo estudiamos en octubre. Al llegar a la región de Gadara, se encuentran con un endemoniado. De hecho, esta historia se encuentra en Mateo 8 y también en Lucas 8. Mateo cuenta que eran 2 endemoniados, no uno, mientras Lucas menciona, igual que Marcos, solamente uno, igual que Marcos. No es una contradicción, no es una contradicción. Si usted lee Mateo 8 y la compara con el relato en Marcos 5 que acabamos de leer y también el relato de esta misma historia en Lucas 8, logrará entender por qué Marcos y Lucas se concentran solamente en uno de los dos. En uno de los dos. ¿Por qué? Porque aunque ambos hombres que tenían demonios fueron liberados de demonios por Jesucristo, veremos que la historia de uno de ellos, este hombre que estudiamos en Marcos 5, es una historia de gran enseñanza. Gran enseñanza. Repasemos la condición de este hombre endemoniado que leímos aquí en Marcos 5. Este hombre vivía en los sepulcros, lo leímos. O sea, vivía entre los muertos. Esto es muy simbólico porque el que está poseído por Satanás, aunque vive, está muerto espiritualmente. Está muerto. La persona que sigue a Satanás, que obedece a Satanás, está muerto espiritualmente. Su vida no es de él, sino de Satanás. De hecho, escuche lo que dice la Biblia sobre todo aquel que no ha creído en Jesucristo como su Salvador. Está en Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12 dice la palabra, escuche: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene
la vida. Esto nos debe dar un sentido de urgencia para compartir a Cristo con otros, porque el que no tiene a Cristo en su corazón, el que no le ha dado, no ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, en realidad no está viviendo, no ha experimentado lo que es una vida en Dios y el perdón de Dios y la vida eterna. Efesios 2 del 1 al 3 nos dice algo muy similar. Dice Efesios 2 versículos 1 al 3, hablándole a los cristianos, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Además de vivir entre los muertos, este hombre era muy feroz. Lo acabamos de leer también, que habían tratado de atarlo con cadenas, pero él las rompía. Todos esos demonios dentro de este hombre le daban una fuerza sobrenatural. La gente le tenía mucho miedo. Daba gritos por el día y por la noche. Oiga, también se cortaba con las piedras del campo, porque según nos relata Lucas 8, que también relata esta historia, este hombre andaba desnudo. Así que por eso se cortaba con todas las piedras, ¿verdad?, que estaban a su alrededor y que pisaba sobre ellas. Pero no se olvide, este hombre, a pesar de comportarse como un verdadero animal salvaje, es un ser humano. Este hombre tiene padres, tiene familiares que están sufriendo por su condición. Este hombre no es un animal, es un ser humano, aunque se está comportando como un animal por la posesión de los demonios. Pero llega Jesucristo al rescate. Esto es precioso. Llega Jesucristo al rescate y fíjate cómo reaccionan los demonios cuando ven a Jesucristo, cuando ven a Jesús llegar allí a la región. Dice el versículo 6 que cuando el endemoniado vio a Jesús de lejos, vino corriendo hacia donde él y se arrodilló. Fueron los demonios. Es un acto de sumisión de los demonios a Jesucristo. Satanás sabe quién es Jesucristo y sabe quién es Él. No solamente su nombre, sino quién es Él. Fíjense que los demonios reconocen a Jesucristo por su nombre, lo llamaron por su nombre, y también le llaman Hijo del Dios Altísimo. No es el hombre hablando, es los demonios hablando a través de este hombre. Este hombre nunca ha visto a Jesús, ni siquiera ha oído de Jesús. Este hombre no puede haber reconocido a Jesús ni saber en realidad quién es Él. Pero los demonios sí, lo llaman por su nombre y saben que Él es el Hijo del Altísimo. Eso está en el versículo 7, clarito ahí. Luego se identifican los demonios como legión, porque eran muchos demonios dentro de este pobre hombre. Ahora fíjese en el versículo 10. El versículo 10 nos dice que los demonios le pidieron a Jesucristo que no los expulsara de esa región. Extraño pedido, ¿no? No nos expulses de aquí, de esta región, le pidieron a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué querían quedarse en la región de Gadara? Bueno, recuerde que la gente de esa región no son judíos. Tenían religiones paganas e idólatras. La fe de ellos no está en el Dios verdadero y los demonios quieren estar donde hay incredulidad, donde hay creencias paganas,
donde hay idolatría y donde hay tradiciones mundanas que están lejos de lo que Dios quiere. ¿Suena como América Latina? Sí, exactamente. ¿Y por qué los demonios quieren estar en una situación así, en una región así donde hay creencias paganas, incredulidad, idolatría y tradiciones mundanas? Bueno, porque donde Dios está ausente o donde Dios ha sido echado a un lado y otras cosas son más importantes que Dios, bueno, ahí es donde los demonios tienen más éxito, fomentando el pecado, todo lo que es pecado y arruinando la vida de la gente, arruinando la vida de adolescentes, adultos y arruinando matrimonios. Los demonios estaban muy felices en la región de Gadara, muy felices, por eso le piden a Jesús que no los eche de aquella región. Pero ese pedido nos enseña una cosa más. No solo Dios tiene poder para sacar demonios, no solamente Jesucristo tenía el poder de liberar a la gente de los demonios que los poseían, sino también Jesucristo puede decirles a dónde ir. Jesucristo tiene potestad absoluta y total sobre Satanás y sobre sus demonios, porque los demonios trabajan para Satanás. Vemos que los demonios le piden a Jesucristo ser echados a un hato de cerdos que estaban apacentando por allí, unos 2000 cerdos, que están siendo cuidados por unos hombres. Eso está en el versículo 13. El hecho de que estos hombres están cuidando cerdos, de hecho, es otra prueba de que la gente de esa región no son judíos, porque los judíos consideran a los cerdos un animal inmundo. Judíos nunca cuidarían cerdos, de hecho, no lo comen. Oiga, tan rico que es el porquito, pero ellos no comen cerdo. Jesucristo entonces accede echar a los demonios, sacarlos de este hombre y echarlos a los cerdos. Él accede, pero Dios siempre tiene planes diferentes a los de Satanás. Siempre tiene planes diferentes a Satanás. Los planes de Dios siempre son buenos, nunca son malos. Los planes de Satanás siempre son malos, nunca son buenos. Los demonios entraron en los cerdos y Jesucristo fíjese lo que pasa ahí, lo que pasó ahí. Jesucristo los envía lejos de la ciudad y cayeron por un precipicio allá al mar de Galilea. Los saca de la ciudad, lejos de la ciudad, los aparta de la ciudad y los echa, ¿verdad?, por un precipicio al mar de Galilea. Los versículos 14 y 15 nos dice que los que cuidaban los cerdos salieron corriendo a contar el suceso allá a la ciudad, a todos en la ciudad. Y cuando vinieron todos a donde estaba Jesucristo, querían ver, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, quién fue el que hizo esto. Así que todos los de la ciudad vienen a donde está Jesús. Y van a donde está Jesús y sus discípulos y vieron al endemoniado, que estaba, oiga, completamente normal, que había sido liberado de los demonios. La reacción de la gente, sin embargo, nos debe dar tristeza. ¿Se dio cuenta la reacción de la gente? Ellos no estaban contentos por este hombre. Ellos no glorificaron a Dios, ni adoraron a Jesucristo al ver lo que había pasado. Al contrario, le pidieron que se fuera, que se fuera. Así hice yo muchas veces. Muchos me predicaron de la palabra, me predicaron del amor de Dios, de Cristo, y yo los rechacé. Hasta un día yo rechazaba el mensaje de Dios. Y así es la reacción de muchos hoy. Así mismo es la reacción de muchos hoy que ven el poder de Dios, saben del amor de Dios y todavía lo rechazan. Dios les ofrece perdón, salvación, vida eterna,
una vida nueva aquí en la tierra, ahora. Un nuevo comienzo, con Dios a su lado. Pero lo rechazan. Prefieren seguir viviendo, obedeciendo a Satanás con sus propias creencias. Con sus propias creencias. Ahora volvamos al ex endemoniado. Versículo 15. Nos dice que Jesucristo le había sacado todos los demonios que lo poseían, y ahora, si usted ve el versículo 15, estaba sentado con Jesucristo y sus discípulos, vestido, tranquilo y con mente sana, normal. Así es la transformación de una vida cuando Jesucristo la toca. Fíjese ahora en el versículo 18. Su transformación no fue física y mental, sino también espiritual. Ahora quería irse con Jesucristo. Quería quedarse a su lado y servirle. Quería dejar todo detrás. Quería dejar la región de Gadara, de donde es él, e irse con Jesucristo para servirle, para seguirle. Este hombre ahora está libre de las garras de Satanás, completamente transformado. Es una nueva criatura, y quiere estar con Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, 2 de Corintios 5, 17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 de Corintios 5, 17. Esa es la transformación que ocurre en el corazón, en la vida del creyente, cuando le abrimos nuestro corazón a Cristo Jesús. Es una nueva criatura. Somos nacidos de nuevo, una nueva oportunidad para vivir una vida diferente, una vida nueva. Jesucristo no quiso que este hombre viniera con él, sino que le pidió algo diferente. Mira y oiga las palabras del Señor Jesucristo a este hombre en el versículo 19. Versículo 19, ahí, Marcos 5, 19, dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesucristo le pidió que le contara a los demás lo que Dios había hecho por él. O sea, le encargó que compartiera su testimonio con toda su familia, con sus vecinos y con su comunidad. No le pidió que se convirtiera en un teólogo o un sacerdote, sino que contara a los demás cómo era su vida antes de ser poseído por Satanás, cómo era su vida mientras era poseído por Satanás, y cómo Jesucristo le había liberado, transformado, y le había dado una vida nueva, por su amor, por su poder y por su misericordia. Jesucristo y sus discípulos se fueron de allí a petición de la gente. Pero el propósito de esa visita a la región de Gadara fue cumplido. ¿Cuál era? Era liberar a estos 12 endemoniados, pero especialmente a uno de ellos, al hombre de nuestra historia, de Marcos capítulo 5, que luego de este milagro, se convirtió en un predicador de Jesucristo en la región de los Gadarenos y en toda la provincia de Decápolis, donde estaba la región de Gadara. Era parte de Decápolis. ¿Y cómo sabemos esto? Está ahí, en el versículo 20. Está ahí. Este hombre se quedó y predicaba de Jesucristo en la región de Gadara y en toda la provincia de Decápolis. Jesucristo removió a los demonios de esa región y dejó allí a un misionero. Removió a los demonios de esa región, por eso todos cayeron por el precipicio al mar de Galilea. Removió los demonios de esa región y dejó allí a un misionero, a este hombre
que había sido liberado de sus demonios. Ahora, para terminar, te repito las palabras de Jesucristo a este hombre en Marcos 5:19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, los cristianos. ¿Estamos llevando a cabo esa encomienda de nuestro Señor Jesucristo? ¿La estamos llevando a cabo? Primero, estemos a cuenta con Dios. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Todos somos faltos. Vamos a enderezar nuestro andar hoy, dándole a nosotros completamente nuestra voluntad al Señor. Y entonces compartamos con otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cuánto Dios nos ha amado y les ama a ellos, y cómo Dios quiere darles una nueva vida, perdón, vida eterna, entrada al cielo después de esta vida. Contémosles a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros. Linda historia, bella historia, que nos enseña tanto y tanto a todos. Gracias, Padre, por tu palabra, y que esta palabra nos haya inyectado un deseo, una urgencia en nosotros de compartir el amor tuyo con otros y el sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno. Gracias, Padre. Perdónanos por no llevar a cabo esta encomienda tuya, pero que ahora tomemos la decisión de hacerlo con todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga.